Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta hora que vamos a platicar sobre la Declaración Anual 2021 para personas físicas. Soy Liz Marisol Gómez González y actualmente estoy en la delegación Michoacán de Prodecon como la delegada de esta delegación. Y quiero platicarles brevemente antes de comenzar esta plática sobre la Declaración Anual. Primeramente, pues agradecer a la revista PAF por esta invitación para Prodecon y que todos ustedes conozcan pues algunos temas indispensables, necesarios, que deben de conocer para que estén listos y cumplamos con esta obligación ciudadana que todos tenemos de presentar nuestra declaración anual 2021. Bueno, pues brevemente les platico que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es una procuraduría que tiene como misión pues apoyar a todos los pagadores de impuestos, a todos los contribuyentes mediante diversos servicios como es el de asesoría, que es precisamente apoyarles y brindarles toda la información que necesitan para cumplimentar sus obligaciones fiscales. De igual manera, para presentar sus declaraciones mensuales, anuales y si desean algún trámite ante el Servicio de Administración Tributaria, pues nosotros brindarles la asesoría para su presentación. De igual manera, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, mejor conocida como Prodecon, les podemos brindar nuestro servicio de representación legal, que es un servicio totalmente gratuito, a través del cual nosotros los apoyamos y representamos legalmente mediante la presentación de diversos medios de defensa que podemos promover por actos de autoridades fiscales federales, por ejemplo, una multa, algún procedimiento administrativo de ejecución, algún crédito fiscal que el SAT, por ejemplo, les haya emitido. Y nuestro servicio de quejas y reclamaciones, que también tiene como finalidad pues solicitar a la autoridad que les emita respuesta a algún trámite que ustedes hayan ingresado y que pues la autoridad no les ha dado alguna respuesta o bien que esté lesionando sus derechos como contribuyente. Nuestro servicio de acuerdos conclusivos, que prácticamente es para todos aquellos contribuyentes que se encuentran en alguna de las facultades de comprobación establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica y que deseen llegar a un acuerdo con la autoridad previo a que concluya esta facultad de comprobación. Esto es previo a que les emitan un crédito fiscal derivado de esa revisión que les están efectuando, con el beneficio de la reducción de multas al 100%. Bueno, básicamente estos son los servicios que como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente brindamos a todos los pagadores de impuestos, y precisamente dentro de nuestras facultades está la de proporcionar también a todos ustedes esta información para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es por ello que en esta tarde les voy a platicar brevemente sobre la declaración anual que, como todos nosotros sabemos, pues ya inicia este periodo para cumplimentar esta obligación el próximo 1 de abril de este año. Es muy importante comentarles ciertos tópicos que en esta tarde les voy a compartir, y también comentarles que pueden acudir con nosotros a Prodecon para que gratuitamente les apoyemos también a presentar su declaración anual. Y como inicio, pues es importante comentarles que Prodecon ha implementado también un programa de Declara Fácil y a Tiempo 2022, que es precisamente una serie de webinars y talleres que estamos brindando en todas las delegaciones y en oficinas centrales para que todos los contribuyentes conozcan el paso a paso para presentar la declaración anual. Y bien, pues la primera pregunta o la primera información que les podemos compartir y que es necesario que todos conozcamos es quiénes están obligados para presentar la declaración anual. Hay personas físicas que se encuentran en el régimen de sueldos y salarios, y algunos de estos contribuyentes
pues nunca han presentado la declaración anual porque señalan que su patrón la presentan o bien porque ya están jubilados o pensionados. Entonces es muy importante saber, conocer en qué casos vamos a estar obligados a presentar la declaración anual y evitar alguna contingencia fiscal en el caso de que la autoridad pueda llegar a requerirnos el cumplimiento de esta obligación. Estarán obligados a presentar la declaración anual todas las personas físicas que se encuentren en diferentes regímenes fiscales. Por ejemplo, en el caso de sueldos y salarios, están obligados a presentar la declaración cuando, al percibir estos ingresos, hayan rebasado en el año 2021 los ingresos por 400,000 pesos en el año. Es decir, si fuiste asalariado y percibiste ingresos superiores a 400,000 pesos en 2021, estarás obligado a presentar la declaración anual. De igual manera, si se trata de una persona física que percibió ingresos por salarios y además por una actividad empresarial o bien arrendamiento, porque además de ser empleado, pues rentas algún bien inmueble o local comercial, también estarás obligado a presentar la declaración anual. Los únicos contribuyentes, personas físicas asalariados que estarán obligados, que estarán relevados de presentar su declaración anual de acuerdo con la resolución miscelánea fiscal, serán aquellos que se hayan ubicado en esta facilidad que establece la regla 317.11 de la resolución miscelánea para 2022 y que más adelante les voy a comentar. También si fuiste una persona asalariada y dejaste de prestar servicios para tu empleador antes del 31 de diciembre, estarás obligado a presentar tu declaración anual. En este caso, si dejaste de prestar tus servicios antes del 31 de diciembre de 2021 y tus ingresos no rebasaron de 400,000 pesos, podrás optar por no presentar la declaración anual. Pero indubitablemente, si tus ingresos rebasaron de los 400,000 pesos, estarás obligado a presentarla para este año, la declaración de 2021. También, si se trata de un trabajador asalariado que prestó sus servicios para 2 o más patrones de forma simultánea, de la misma manera estará obligado a presentar la declaración anual. O bien, cuando el empleador haya optado por presentar por su cuenta su declaración anual y en esos términos haya dado aviso a su empleador. Otro de los regímenes fiscales que se encuentra obligado a presentar la declaración anual, además del régimen de sueldos y salarios, es el atinente a servicios personales independientes, lo que conocemos como honorarios. Aquellas personas que ejercen de manera independiente su profesión también deberán de presentar su declaración anual. Por lo que hace a la actividad empresarial, que en este caso incluye el régimen de incorporación fiscal, que es muy importante comentar que para este año todos aquellos contribuyentes que hayan estado en régimen de incorporación fiscal en el año 2021 estarán obligados en el supuesto de que hayan optado por determinar sus pagos bimestrales mediante el coeficiente de utilidad. También aquellos contribuyentes que hayan obtenido ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, que pues son todos aquellos contribuyentes que prestaron estos servicios mediante plataformas tecnológicas que no hayan optado por considerar como pago definitivo las retenciones de ISR, entonces deberán también de presentar la declaración anual 2021. Aquellos contribuyentes que percibieron ingresos por arrendamiento, ya lo comentaba al inicio, ya sea que renten alguna casa habitación o algún local comercial, que hayan enajenado bienes, es decir, que hayan vendido algún bien, ya sea un bien inmueble, deberán de presentar la declaración por ese ingreso que obtuvieron derivado de esa enajenación de bien inmueble, o bien la adquisición de bienes también deberá de informarse en la declaración anual. Para aquellas personas físicas que percibieron ingresos por intereses, también estarán obligados a presentar la declaración anual cuando estos intereses sean superiores a la cantidad de 100,000 pesos
o bien si además de intereses también percibieron ingresos por salarios, que en su conjunto de estos ambos conceptos sea superior a 400,000 pesos, deberán de presentar la declaración anual. También aquellos contribuyentes que hayan percibido ingresos por dividendos, eh, y los demás ingresos. Los demás ingresos, pues corresponde a todos los demás conceptos de los que no se mencionan o no mencioné hace un momento, pero que su fuente de riqueza haya estado en el extranjero o bien que provengan de personas no obligadas a efectuar retenciones. Todos esos ingresos deberán de también declararse en esta declaración anual que se presenta en el mes de abril. Todos estos contribuyentes que les mencionaba, pues son los que estarán obligados a presentar la declaración anual. Pero como les comentaba al inicio, hay una facilidad administrativa en la regla 3.17.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 que establece esta facilidad para contribuyentes relevados de la obligación de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta. Y estarán o podrán no presentar la declaración anual de ISR del ejercicio 2021 aquellas personas físicas que hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios de un solo empleador y que no exista un impuesto sobre la renta a cargo en su declaración anual. O bien aquellos contribuyentes que hayan obtenido ingresos por intereses nominales que no hayan excedido de 20,000 pesos y siempre que provengan de instituciones que componen el sistema financiero. También aquellas personas que el empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina. Estos contribuyentes podrán optar por no presentar su declaración anual sin que esto se considere una infracción a las disposiciones fiscales y que como consecuencia pues la autoridad les tenga que requerir o multar. Esta es una facilidad que establece esta regla siempre y cuando el contribuyente persona física se ubique en alguno de estos supuestos. También esta facilidad administrativa que se establece en esta regla es importante comentar que no resulta aplicable para aquellos contribuyentes que hayan percibido ingresos por jubilación o pensión o liquidación derivado de esta separación laboral y de la cual obtienen una indemnización. Entonces, aquellos contribuyentes que percibieron una indemnización derivado de la terminación laboral, pues sí, están obligados a informar, a declarar estos ingresos y también aquellos contribuyentes que estén obligados a informar ciertos datos que más adelante voy a comentar en la declaración anual. Entonces, para estos contribuyentes no aplica esta facilidad que establece la regla 3.17.11 de la resolución miscelánea para este año. Los datos informativos que se deberán de plasmar en la declaración anual son los atinentes a premios, préstamos y donativos, también aquellos que se hayan recibido por herencias o legados y la enajenación de casa, habitación y viáticos. Tratándose de los premios, préstamos y donativos, se deberán de informar en la declaración anual cuando se obtengan ingresos por estos que excedan ya sea de forma individual o la suma total de estos cuando excedan de 600,000 pesos. Tratándose de las herencias, los legados o la enajenación de casa habitación, siempre que la suma total sea superior a 500,000 pesos. Y de viáticos únicamente cuando sean superiores también a 500,000 y además represente más del 10% del total de los sueldos y salarios que se hayan percibido. Ustedes pueden ver en pantalla cuando se ingresa al apartado de la declaración anual, que aquí quiero hacer un breve paréntesis. Ya contamos, ustedes ya también tendrán conocimiento que ya se encuentra disponible en el portal del SAT el simulador para la presentación de la declaración anual. Todavía no es posible enviarla, toda vez que es hasta abril, el próximo 1 de abril, que ya se podrá realizar el envío de la declaración. Por el momento únicamente podemos visualizar el simulador de la declaración anual.
Y ustedes pueden ver en pantalla precisamente este apartado que en todo caso el contribuyente deberá seleccionar tratándose de estos conceptos. También es importante comentar que si el contribuyente no está inscrito en el RFC, pero debe de reportar alguno de estos datos informativos, deberá de inscribirse en el RFC, pero sin actividad económica, porque únicamente es un dato informativo que va a plasmar en la declaración anual. Esto no significa que va a declararlo como un ingreso y que por lo tanto tenga que pagar algún impuesto. Únicamente debe de cumplimentar esta obligación de informar ese ingreso que tuvo y si no está inscrito, pues para tal efecto deberá de realizarlo, pero ahí siempre tener esa precaución de que se inscriba sin actividad económica. Y este es el apartado de la declaración anual donde deberá de informar estos ingresos que tuvo por estos conceptos que comentaba hace un momento. Ahora bien, tratándose de todos aquellos contribuyentes que hayan percibido ingresos por sueldos y salarios, es importante verificar que se cuente con todos los elementos necesarios para presentar la declaración anual. Tratándose de los contribuyentes por sueldos y salarios, el empleador tiene la obligación de emitir un comprobante de nómina al empleador. En este comprobante de nómina deberá de plasmar el ingreso total que pagó al empleador, cuál fue el ingreso exento y también cuánto le retuvo al trabajador por concepto de impuesto sobre la renta. Nosotros invitamos a todos los contribuyentes que previo a ingresar a presentar su declaración anual a partir del próximo 1 de abril, es importante que consulten el visor de comprobantes de nómina para el trabajador que ha puesto a disposición el Servicio de Administración Tributaria para todos los contribuyentes. Y esto con la finalidad de verificar si esa información que su empleador timbró a través de estos comprobantes de nómina es la correcta o bien si hay algún error o en todo caso si el empleador omitió incluso emitir algún comprobante de nómina respecto de los ingresos que pagó al empleador. Y esto lo recomendamos porque en experiencia de Prodecon hemos tenido muchos asuntos de contribuyentes en el régimen de sueldos y salarios que al momento de ingresar para presentar su declaración anual, pues se percatan que su retenedor efectivamente emitió estos comprobantes fiscales, pero con errores, ya sea que plasmó ingresos de más que el trabajador no percibió o bien, por el contrario, no emitió ese comprobante fiscal de nómina o si lo hizo, lo realizó de manera incorrecta. Entonces, es importante verificarlo para que nosotros les podamos apoyar a través de nuestro servicio de quejas y reclamaciones y requerir al empleador para que emita el comprobante fiscal de manera correcta, con los ingresos que efectivamente percibió el contribuyente trabajador o bien que le dé el tratamiento fiscal correcto a esos ingresos que el trabajador percibió. Estos comprobantes fiscales de nómina los podrán verificar en el apartado de visor de comprobantes de nómina para el trabajador. Esta herramienta que se puede consultar en el portal del SAT. Se puede visualizar de manera anual, es decir, todos los pagos que el trabajador percibió en el año por cada patrón o bien por su único patrón, o también lo pueden visualizar de manera mensual. De manera mensual podrán visualizar también el detalle de los pagos recibidos en cada mes del calendario y también el CFDI del patrón que expidió y los ingresos que efectivamente pagó. Este es el visor de comprobantes de nómina que pueden ver en pantalla. Para ingresar es en el portal del SAT, en el apartado de declaraciones, visores y consulta el visor de comprobantes de nómina para el trabajador. Es necesario ingresar con el RFC, contraseña y también pues nos da la opción para ingresar con la e-firma portable y es indispensable capturar el código CAPTCHA que aparece en la pantalla.
Podemos seleccionar el año que queremos consultar y es importante que aquí visualicemos la fecha de actualización de los comprobantes de nómina que el empleador ha emitido. Y es importante también consultar este apartado de la fecha de actualización, toda vez que también por la experiencia que hemos tenido en Prodecon, algunos trabajadores incluso en el mes de abril que ya quieren presentar su declaración anual, pues se percatan que su empleador todavía está realizando ciertas modificaciones o correcciones a esos comprobantes de nómina. Es muy importante consultarlos porque toda esta información de los comprobantes de nómina que emitió el empleador es la información que alimenta el aplicativo para presentar la declaración anual. Es decir, en este aplicativo para presentar la declaración anual vamos a ver reflejados el total de los ingresos que el patrón declaró al momento de que emitió estos comprobantes fiscales. De ahí la importancia de consultar que efectivamente se hayan timbrado los ingresos que realmente percibió el trabajador. Entonces podemos consultar aquí la fecha de actualización, a partir de qué fecha pues está actualizados estos comprobantes fiscales de nómina. Como les comentaba, pues es posible consultarlos por un acumulado anual respecto de cada patrón o empleador que se tuvo y del ejercicio determinado. Es posible también descargarlos en PDF o bien en Excel para que podamos visualizarlo. De esta manera podemos ver el acumulado anual de los ingresos que se percibieron en el año 2021, por patrón. Podemos ver el acumulado anual por patrón e incluso descargarlo, o bien el detalle mensual, donde vamos a percibir el total de los sueldos y salarios que nos timbraron al mes y también el total del ingreso retenido por concepto de impuesto sobre la renta que realizaron en el mes. Esto es importante porque incluso al momento de presentar la declaración podemos consultar este detalle anual o mensual y verificar que efectivamente coincida con lo que se encuentra precargado en el aplicativo para presentar la declaración anual. Aquí podemos ver también el detalle de comprobantes de nómina y descargar incluso por comprobante de nómina de manera quincenal o mensual, para que los trabajadores pues cuenten con ese comprobante de nómina emitido por su empleador. ¿Cuál es la ventaja de revisar esta información? Pues bueno, ya les adelantaba un poco, es importante que nosotros verifiquemos esta información en el visor de nómina para el trabajador con la finalidad de que detectemos a tiempo o bien previamente a la presentación de nuestra declaración los ingresos que fueron realmente percibidos y que estos se encuentren en estos comprobantes de nómina que nuestro patrón declaró y que por lo tanto pues emitió en estos comprobantes fiscales de nómina. Es importante porque de esta manera vamos a presentar nuestra declaración con los ingresos que realmente percibimos y los ingresos que efectivamente nos retuvo nuestro empleador. Esto con la finalidad pues de evitar acumular cantidades que en realidad no percibimos y que incluso puedan generar un saldo a cargo en nuestro empleador. En la experiencia que hemos tenido en Prodecon también, además, hemos tenido casos en los que al momento de que el contribuyente desea presentar su declaración se percata que tiene un retenedor que desconoce totalmente, es decir, que en el aplicativo de la declaración anual aparecen ingresos de otro retenedor que él desconoce y que nunca tuvo una relación laboral con ese retenedor. De ahí la importancia de que si nosotros revisamos previamente a ingresar a presentar nuestra declaración anual, podremos realizar las aclaraciones correspondientes. Y para esto, pues los invitamos también que acudan a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, porque a través de nuestro servicio también de quejas y reclamaciones, nosotros requerimos a ese retenedor que el contribuyente desconoce para que nos indique
el motivo por el cual emitió esos comprobantes de nómina, si no hubo una relación laboral y en su caso, pues que los cancele. Y esto con la finalidad de que esa información pues no se vea reflejada en el aplicativo de la declaración anual. El contribuyente puede eliminar esos ingresos que desconoce. Sin embargo, es importante también que se realicen las aclaraciones y que ese empleador que desconoce, pues proceda a eliminar esos comprobantes que emitió. Este es el supuesto que les comentaba hace un momento y esto es muy importante porque si bien el trabajador puede eliminar esos ingresos que desconoce, ante el Servicio de Administración Tributaria, pues subsisten esos comprobantes fiscales digitales de nómina que este empleador emitió. Y por lo tanto puede suceder que el SAT pues no efectúe una devolución al contribuyente por considerar que no acumuló la totalidad de sus ingresos. De ahí la importancia pues de que además de eliminar esos ingresos que desconoce, también se realice y se solicite al empleador que cancele estos comprobantes digitales. También puede presentarse el supuesto de que se traten de comprobantes fiscales duplicados o con errores. En el supuesto de que el empleador efectivamente haya emitido estos comprobantes fiscales, pero que en su momento no canceló alguno y duplicó con la emisión de uno nuevo, esto hace pues obviamente que los ingresos del contribuyente asciendan, puesto que subsisten esos dos comprobantes fiscales de ingresos. También mediante nuestro servicio de quejas y reclamaciones aquí en Prodecon podemos apoyarles para que el retenedor pues efectúe esa corrección y esa cancelación de los FDI, de los comprobantes fiscales digitales que se encuentren duplicados. Les comentaba hace un momento de aquellos contribuyentes que hayan percibido ingresos por conceptos de pago por separación. Es importante que todos estos ingresos por concepto de pagos por separación, que de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta pueden ser por alguna prima de antigüedad, por algún retiro, alguna indemnización, todos aquellos pagos que derivaron de esa separación laboral, se encuentran exentos conforme a la ley del impuesto sobre la renta, es el artículo 93, fracción decimotercera, nos indica el monto de los ingresos exentos por estos conceptos. Están exentos por el equivalente a 90 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio. Por el excedente deberá de pagar el impuesto correspondiente el contribuyente. Estos ingresos que perciben las personas físicas derivado de la separación laboral, también es posible verificar el comprobante fiscal por el pago de estos ingresos. Y es muy importante que aquellos contribuyentes que percibieron ingresos por estos conceptos también consulten el comprobante fiscal, porque en algunas ocasiones el retenedor no les da el tratamiento fiscal que efectivamente debe de darse, por ejemplo, a un pago por indemnización en términos del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De ahí la importancia de verificar también el comprobante fiscal digital y que se le haya dado el tratamiento fiscal correcto y por lo tanto que se haya emitido de manera correcta el comprobante fiscal digital del contribuyente. Los conceptos que se deben de verificar en el comprobante fiscal digital por el pago de prima o de indemnización, pues primero es importante que dentro del CFDI se asiente qué concepto es el que se le pagó al trabajador, si se trata de una indemnización, de una prima de antigüedad o de un pago por separación. Se debe de verificar el complemento también de nómina del SAT de conformidad con las claves que el propio SAT ha establecido en el catálogo de complemento de nómina, como es 022 tratándose de prima de antigüedad, 023 pago por separación o bien 025 indemnización. Es lo principal que el contribuyente deberá de verificar tratándose de estos comprobantes fiscales por el pago de estos conceptos. También se debe de verificar
los ingresos exentos que ya les comentaba hace un momento, verificar que efectivamente el patrón haya efectuado el cálculo de los ingresos exentos en términos de la fracción decimotercera, artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y también que contenga el último sueldo mensual ordinario y los ingresos no acumulables, para verificar que efectivamente el patrón haya emitido un comprobante fiscal digital correcto por el pago de alguno de estos conceptos que derivan de la terminación de la relación laboral. También en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente pueden acercarse con nosotros una vez que incluso les hayan realizado el pago de estos conceptos para que verifiquemos que la autoridad ya les haya emitido este comprobante fiscal digital y sobre todo pues que también lo haya emitido de manera correcta. Otro de los ingresos que puede percibir una persona física y respecto de los cuales estará obligado a presentar su declaración anual serán, como les comentaba también al inicio, por la enajenación de los bienes inmuebles. Todas las personas que enajenaron, que vendieron algún bien inmueble en el 2021, sea una casa habitación, un local comercial, etcétera, estarán obligados a presentar su declaración anual. Y es importante comentar que esa venta se protocoliza ante el notario público y será el notario público quien realice también el cálculo y la retención del impuesto sobre la renta correspondiente, pero es muy importante que el notario público les emita la constancia de retención correspondiente. Esta será indispensable también para presentar la declaración anual. Invitamos también a todos los contribuyentes a los que el notario no les haya emitido este documento, pueden acercarse con nosotros para que también les apoyemos y el notario pues proporcione este documento indispensable para presentar su declaración anual. Esa información se deberá de manifestar en el aplicativo de la declaración anual y aquí todos estos datos se deben de declarar con base precisamente en esa constancia que, que el notario público les emite. Y es importante también que tengamos la precaución de que en este impuesto sobre la renta retenido no lo dupliquemos o no lo manifestemos también en este apartado porque se duplica ese impuesto sobre la renta si nosotros lo reflejamos aquí en el apartado de ISR retenido. Entonces es muy importante tener esa precaución al momento de presentar la declaración anual por este concepto. Bien, en el aplicativo de la declaración anual para declarar estos ingresos por la enajenación de los bienes inmuebles, como les comentaba, pues se van a capturar conforme a lo establecido en la constancia de retención que les emitió para tal efecto el notario público. De igual manera, el aplicativo contempla estos campos en los pagos provisionales que ya se hicieron a la entidad federativa como a la federación y esas cantidades pues también el notario público las plasma en la constancia de retenciones que emite a los contribuyentes. De ahí la importancia, les reitero, de que al momento de que realicemos este acto jurídico de venta de casa, habitación o de bien inmueble, pues tengamos esa precaución de que el notario público nos emita este documento. De lo contrario, pues les invitamos a acudir con nosotros. Y bueno, una vez que ya conocemos estos ingresos que deben de declararse en este aplicativo de la declaración anual para complementar con esta obligación, también es importante que comentemos las deducciones personales que podemos aplicar en nuestra declaración anual. Básicamente son gastos que realizamos en el año, en el caso particular 2021, y que son gastos relacionados con la salud, con vivienda, con educación. Algunos son estímulos fiscales y que son independientes de la actividad que realiza el contribuyente. Todos estos gastos los podemos disminuir de los ingresos acumulables que tuvimos en el año y que se aplican sobre la base gravable en el cálculo del impuesto sobre la renta anual. De acuerdo con el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podemos aplicar los gastos que hayamos realizado por gastos médicos,
gastos dentales, servicios profesionales en materia de psicología, nutrición, gastos hospitalarios. Es decir, aquellas consultas médicas, de dentista, de laboratorio, de nutrición, de psicología, que hayamos efectuado para nosotros mismos, para nuestro cónyuge, la persona con la que vivamos en concubinato, nuestros ascendientes o descendientes, en línea recta únicamente, y siempre que estas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, que básicamente son 32,693 pesos. Esto en términos del artículo 151, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, todos estos gastos que hemos realizado e incluso los gastos por concepto de las compras o alquiler de aparatos para el restablecimiento del paciente o de rehabilitación del paciente también podrán aplicarse como deducción en la declaración anual. Incluso los honorarios de enfermeras, los análisis y estudios clínicos, prótesis y la compra de lentes ópticos también hasta por un monto de 2.500 pesos. Esto en términos del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta es el artículo 264. Entonces, es importante comentarles que también en la experiencia de Prodecon hemos observado que tratándose de esta deducción por la compra de lentes ópticos, el aplicativo no topa el monto que establece el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es de 2.500 pesos. De ahí que será necesario que se elimine ese registro que ya contemple el aplicativo y lo agreguemos de forma manual, únicamente señalando el tope de los 2.500 que nos permite el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Todos estos gastos que podemos aplicar en nuestra declaración anual deberán de efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas o bien transferencias de crédito a través del pago con tarjeta de crédito, de débito, y que todas esas tarjetas pues estén a nombre del contribuyente que presenta la declaración anual y que es quien aplica este gasto en su declaración anual. Tratándose de los gastos funerales, también es posible aplicar como deducción hasta el equivalente a un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevados al año. Los donativos también podemos aplicarlos en nuestra declaración como estímulo fiscal y son donativos no onerosos ni remunerativos, y la limitante también de estos donativos será por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que el contribuyente haya percibido en el ejercicio inmediato anterior. Esto es respecto del año anterior. Es importante señalarles que en términos de este artículo 151, fracciones segunda y tercera, que es la que establecen estas deducciones, cuando se realicen algunos donativos a la federación o a las entidades federativas de los municipios, el monto deducible no podrá exceder del 4%. O sea, es el monto tope para donativos a la federación o entidades federativas. Tratándose de alguna asociación civil o sociedad civil, pues los donativos, su limitante será del 7% de los ingresos acumulables que haya percibido el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior. Por otro lado, pues también podrá aplicar como deducciones los intereses reales por créditos hipotecarios y también las aportaciones complementarias que se hayan realizado a la subcuenta de aportaciones complementarias del retiro. Todos aquellos contribuyentes que cuentan con estos planes personales de ahorro por el retiro y que durante el 2021 hayan efectuado diversas aportaciones a ese plan de ahorro, pues podrán también aplicar como deducción personal todas esas aportaciones que hayan realizado. Las primas por seguros de gastos médicos e incluso los gastos destinados a la transportación escolar podrán aplicarse en la declaración anual. Este estímulo fiscal de gastos destinados a la transportación escolar se podrá aplicar siempre que sea un pago obligatorio, que así lo establezca
pues, la escuela y que sea un gasto que no se contemple en la colegiatura que se esté realizando. Otro estímulo fiscal que podrá aplicarse en la declaración anual como una deducción serán los pagos realizados por colegiaturas, por servicios educativos de los niveles de preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato, únicamente por lo que hace a estos montos que ya se establecen y que será el monto tope que se podrá aplicar como deducción. También es importante comentar que los requisitos para el pago de servicios educativos deben de ser efectuados de igual manera por el contribuyente, para él mismo, para su cónyuge, para ascendientes o descendientes, es decir, los que marca el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que no haya percibido este monto de ingresos. Pero también es importante comentar que deben de cumplir con los mismos métodos de pago que establece el 151. Si bien este es un estímulo fiscal que deriva del decreto que fue publicado el 26 de diciembre de 2016, de la misma manera deberá de cumplimentar con las formas de pago electrónicas que establece el 151 y de la misma manera con el complemento concepto de instituciones educativas privadas. Este complemento de comprobante fiscal digital por Internet es necesario para esta deducción por pago de colegiaturas. Debe de ser incorporado por la institución educativa privada para que pueda ser considerada esta deducción y debe de contener el nombre del alumno, su CURP, el nivel educativo, la clave del centro de trabajo, reconocimiento de validez oficial de estudios y el RFC de quien está realizando el pago, que en este caso tendrá que ser el contribuyente que va a aplicarlo como una deducción en su declaración anual. También todas aquellas personas conforme al artículo 185 que efectúen depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro y que realicen también el pago de primas, que tengan como base estos planes de pensiones relacionadas con edad o jubilación, también podrán aplicar como deducción todas estas aportaciones que realicen y siempre y cuando la institución de crédito pues asiente en el comprobante fiscal de que se trata de una aportación en términos del artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. También existe el visor de comprobantes de deducciones personales, que es una herramienta que el SAT también ha puesto a disposición de los contribuyentes para que revisen que efectivamente pues todos los proveedores de estos o los prestadores de estos servicios que comentaba que pueden aplicar como deducción personal, les han emitido los comprobantes fiscales por el pago de todos estos gastos que se realizaron. Esto también es muy importante consultarlo previo a presentar la declaración anual, porque en caso de que no les hayan emitido alguno de estos comprobantes fiscales, pues también con apoyo de Prodecon les podamos prestar los servicios correspondientes para que cuenten con estos CFDI y puedan aplicarlos como deducción en su declaración anual. Para consultar este visor de deducciones personales, de igual manera será a través del portal del SAT, en el apartado de declaraciones y consulta el visor de deducciones personales. De igual manera deberá ingresar con el RFC, contraseña, capturar el código CAPTCHA y también nos permitirá visualizar estos CFDI de las deducciones personales señalando el periodo que queremos consultar. Podremos exportar también el total de nuestras deducciones y visualizarlas también por el emisor o bien incluso exportarlo a Excel. Nos permite también descargar cada una de las facturas en PDF o en XML. Una vez que nosotros los descargamos en PDF y de ahí nosotros recomendamos e incluso también les podemos apoyar a consultarlos. Una vez que los visualizamos en PDF es muy importante que se verifique que efectivamente se emitió de manera correcta el CFDI, porque probablemente pueden cumplir con emitirnos la factura,
pero no visualizamos que tiene algún dato incorrecto y que en algunas ocasiones, pues por ese dato incorrecto, no se considerará al presentar la declaración anual. Es muy importante que tratándose de las deducciones que establece el artículo 151, fracción primera, que son gastos médicos, efectivamente no se emitan este comprobante fiscal digital con el concepto correspondiente de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. También verificar que se asiente el método de pago correcto, es decir, que si nosotros cumplimos con realizar el pago mediante los medios electrónicos que establece el artículo 151, pues que efectivamente el emisor de la factura lo haya asentado de esa manera en el comprobante fiscal digital, en la forma de pago, que haya sido con tarjeta de crédito, de débito, de cheque, etcétera. Y en la descripción que señale, pues precisamente la prestación del servicio que nos brindaron tratándose, por ejemplo, de honorarios médicos. Tratándose de los donativos, pues el uso del CFDI deberá de decir este rubro de donativos y es importante también verificar que además de que no lo hayan emitido, hayan señalado el uso de CFDI correcto. Este es un ejemplo de un comprobante fiscal que, aunque efectivamente fue emitido, pues podemos observar que en la forma de pago están señalando como efectivo. Y por esta causa, en el aplicativo de la declaración anual, pues este comprobante fiscal no lo va a contemplar, no va a viajar al aplicativo de la declaración anual. Sin embargo, en caso de que efectivamente haya realizado el pago con los medios electrónicos correspondientes, el contribuyente puede agregarlo en su declaración anual. Sin embargo, probablemente el Servicio de Administración Tributaria pues no lo considere, toda vez que el CFDI señala esta forma de pago en efectivo, por lo que posteriormente el contribuyente podría ingresar un formato electrónico de devoluciones con el saldo a favor, el remanente que le resulte considerando esta deducción, y en su caso pues adjuntar la documentación que acredite que efectivamente realizó el pago con los medios electrónicos correspondientes. En caso de que se verifiquen estos comprobantes de deducciones y se percaten de que hay inconsistencia en cuanto a la emisión o hay duplicados, etcétera, de igual manera podemos brindarles el servicio de quejas y reclamaciones para solicitar al emisor pues la corrección o la emisión de estos comprobantes fiscales o incluso la cancelación si se encuentran duplicados. Para aquellos contribuyentes que no percibieron ingresos por salarios, sino que únicamente percibieron ingresos, por ejemplo, por dividendos, de igual manera pueden consultar todos los FDI emitidos, ya sea por dividendos, por honorarios, por actividad empresarial, por arrendamiento, etcétera. También pueden verificar estos comprobantes fiscales que hayan emitido por su actividad o bien que les expidieron sus proveedores de bienes o de servicios, y corroborar también que los datos sean correctos. Estos comprobantes fiscales digitales que emitieron o bien que les fueron emitidos los podrán consultar también en la página de internet del SAT en el apartado de factura electrónica. Posteriormente, en el apartado de cancela y recupera tus facturas, les va a pedir ingresar con el RFC, con contraseña o bien con e-firma, y podrán consultar incluso estos comprobantes emitidos y recibidos o bien los comprobantes a los cuales les han enviado solicitud para cancelarlos. Esta es la ruta que ustedes pueden visualizar en pantalla. Cancela y recupera tus facturas. Les pide el RFC, contraseña o bien firma portable. Vamos a dar clic en consultar ya sea las facturas recibidas o emitidas, y de igual manera nos va a permitir realizar esta consulta por fecha de emisión o incluso por RFC. Podremos visualizar todas las facturas que nos han emitido y podremos descargarlas incluso en PDF. Es importante que nosotros revisemos todas estas facturas por
las situaciones que les comentaba hace un momento y que a tiempo pues realicemos las correcciones correspondientes o solicitemos la cancelación o correcciones correspondientes. ¿Cuáles son los beneficios de presentar la declaración anual? Además de que si nosotros nos encontramos obligados a presentar la declaración anual por los supuestos que les comentaba al inicio, pues al momento de que nosotros presentamos la declaración anual podemos deducir la deducción de exceso de deducciones por ingresos por arrendamiento, por ejemplo, de los demás ingresos acumulables, excepto pues tratándose de salarios o asimilables y honorarios. También podemos disminuir las pérdidas por intereses de los demás ingresos acumulables que hayamos tenido, a excepción de salarios y asimilados y honorarios y actividad empresarial. Otro de los beneficios que nosotros podemos tener al presentar la declaración anual es la disminución de pérdida por la enajenación de bienes inmuebles que les comentaba hace un momento. Y también pues podemos tener un beneficio de pagar un impuesto sobre la renta menor e incluso de reflejar pues un saldo a favor en la declaración anual, la posibilidad de aplicar las deducciones personales que hayamos tenido en el año 2021 y pues reflejar un saldo a favor o incluso podríamos disminuir el saldo a cargo que nos genere la declaración anual. Para presentar la declaración anual, además de verificar todos estos datos que les comentaba, pues es indispensable que el próximo viernes que inicia esta obligación de presentar la declaración anual, tengamos a la mano nuestra contraseña y nuestra e-firma. Es indispensable contar con estos dos elementos para que podamos incluso, como primer paso, ingresar o accesar a este aplicativo para presentar la declaración anual. Esta contraseña tiene una vigencia de 4 años a partir de que la generamos o bien a partir de su actualización. Si ya transcurrió este plazo, es importante que realicemos la actualización de nuestra contraseña. La e-firma pues también tiene una vigencia de 4 años y esta e-firma sustituye a la autógrafa y es con la cual también podemos ingresar a diferentes apartados de la declaración anual del portal del SAT y que incluso para algunos contribuyentes será obligatorio realizar el envío de la declaración con la e-firma, que en un momento les voy a comentar en qué supuestos. Y bueno, para actualizar esta e-firma en caso de que ya vaya a cumplimentar su periodo de vigencia, se puede realizar a través del portal de internet del SAT en el apartado de renueva el certificado de tu e-firma y tratándose de la contraseña, pues de la misma manera podrán realizar su actualización a través del aplicativo SAT ID. A través de Internet pueden realizar la renovación de su contraseña y de la e-firma. Esta es una herramienta que el SAT ha puesto a disposición de los contribuyentes desde pues, años anteriores que inició precisamente este tema de la contingencia sanitaria y que pueden realizarlo pues, a través de Internet. ¿Cuáles son los puntos a considerar antes de que presenten su declaración anual, que ya estamos a unos días de poder comenzar a cumplimentar esta obligación? Yo les comentaba al inicio que Prodicon ha emitido este programa de Declara Fácil y a Tiempo 2022 y bueno, los principales puntos ya en resumen respecto de todo lo que les acabo de comentar, pues es muy importante en primer paso tener a la mano nuestra contraseña o bien generarla o actualizarla a través del aplicativo SAT ID, que es posible realizarlo a través de Internet. Por otro lado, pues es muy importante también verificar nuestra constancia de situación fiscal para conocer qué obligaciones fiscales tengo aún y cuando yo sea asalariado, verificar que efectivamente únicamente tenga ese régimen fiscal y que en su caso tenga la obligación de presentar la declaración anual por rebasar del monto de 400,000 pesos de ingresos percibidos en el año anterior, que es el que voy a declarar. Verificar también el estatus de mi domicilio fiscal para evitar algún rechazo de devolución de algún saldo a favor que se genere. Recordaremos que
derivado de la reforma del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. La autoridad, en este artículo ya se establece esta facultad de la autoridad para aquellos contribuyentes que el domicilio esté como no localizado o el contribuyente. Entonces es importante que verifiquemos también el estatus de nuestro domicilio fiscal y verificar que efectivamente pues estemos como eh, localizados. Por otro lado, también debemos de activar el buzón tributario y la actualización de los medios de contacto. Es muy importante que tengamos actualizado nuestro buzón tributario y verificar los visores de nómina y de deducciones personales que ya les comentaba hace un momento para los efectos también que les comentaba, y si es necesario solicitar alguna corrección, tener a tiempo toda nuestra información correcta para la declaración. Verificar también que nuestra firma esté vigente, porque en caso de que resulte un saldo a favor que sea mayor a 150,000 pesos, pues tendremos que enviar nuestra declaración con la e-firma. Es importante comentarles que al momento de realizar el envío de la declaración anual puede resultar un saldo a favor, pero también puede resultar un saldo a cargo. Y aquí les comento que la regla 3.17.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 establece que aquellos contribuyentes que al presentar su declaración anual les resulte un impuesto a cargo podrán efectuar el pago hasta en 6 parcialidades mensuales sucesivas, siempre que presenten la declaración en el mes de abril y el pago de la primera parcialidad se realice dentro de dicho plazo, es decir, dentro del mes de abril. Si no se paga la parcialidad dentro del plazo señalado en cada una de estas, entonces los contribuyentes deberán de realizar el pago con recargos por la falta del pago oportuno. Entonces, esta es una facilidad que establece esta regla, pero siempre y cuando se realice en este plazo. Esta opción o esta facilidad quedará sin efectos esta autorización de pago en parcialidades cuando se omita el pago de alguna de estas parcialidades, y la autoridad tendrá la facultad para requerir el pago inmediato de la totalidad del saldo a cargo que se generó en la declaración anual. También es importante señalar que el adeudo que no se cubre en su totalidad, incluyendo los recargos, se deberá de realizar el pago a más tardar en el mes de septiembre de 2022. Podrán realizar el pago las personas que realicen actividades empresariales y que hubiesen obtenido ingresos inferiores a 2,455,520 pesos, es decir, aquellas personas físicas que no realicen actividades empresariales y que hubiesen obtenido ingresos inferiores a 420,940 pesos, y las que hayan iniciado actividades que estiman que sus ingresos en el ejercicio serán por dichas cantidades. Cuando les resulte un saldo a cargo en la declaración anual, podrán efectuar el pago en ventanilla bancaria en las instituciones de crédito autorizadas, es decir, únicamente los contribuyentes que se ubiquen en estos supuestos podrán realizar el pago mediante ventanilla en términos de esta facilidad que les da la regla 2.8.5.1, fracción sexta de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. En caso de que resulte un saldo a favor y el contribuyente opte por devolución, en la propia declaración se va a considerar una devolución automática, siempre y cuando pues hayan optado por devolución al momento de presentar la declaración, marcar ese recuadro de que opta por devolución. Esta es una facilidad administrativa para los contribuyentes, siempre y cuando la ejerzan a más tardar el 31 de julio del 2022. Esto es con base en la regla 2.3.2 de la Resolución Miscelánea para 2022. Y también es importante considerar que cuando el importe del saldo a favor sea menor a 10,000 pesos, se podrá enviar la declaración con la contraseña. Lo que les comentaba hace un momento, si el saldo a favor es mayor a 10,000 y hasta 150,000,
la declaración se puede enviar por contraseña siempre y cuando dentro del apartado del aplicativo de la declaración anual se seleccione una de las cuentas claves que aparecen precargadas a 18 dígitos y en caso de que capture una nueva cuenta bancaria, pues deberán de realizar el envío de la declaración con la e-firma. De ahí la importancia de que también se verifique que esté vigente la firma electrónica. No va a proceder esta devolución automática cuando el saldo a favor sea superior a 150,000 pesos, cuando se trate de personas físicas que en el ejercicio inmediato anterior tuvieron ingresos derivados de bienes o de negocios en copropiedad o en sociedad conyugal o sucesión. Tampoco procederá la devolución automática cuando soliciten la devolución por ejercicios fiscales distintos al año inmediato anterior, toda vez que si bien el contribuyente tiene derecho a solicitar su devolución respecto de saldos a favor de los últimos 5 años, tendrá que realizarlo a través del formato electrónico de devoluciones. La devolución automática únicamente procederá respecto al saldo a favor del ejercicio inmediato anterior. Bueno, todos estos supuestos los establece la regla 3.2.3.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. También es importante señalar que si existen algunas inconsistencias en la devolución automática, que por experiencia de PROECON también hemos observado, en caso de que la devolución automática no sea autorizada aún y cuando se cumplieron los requisitos que establece esta facilidad para considerarla como automática o es autorizada parcialmente, en el aplicativo de la declaración podemos visualizar los motivos por los cuales se autorizó de manera parcial o no fue autorizada. Y debemos de llevar a cabo pues esas acciones que se establecen para poder solventar la causa por la cual se autorizó de manera parcial o no fue autorizada. También es importante señalar que si fue parcial por tener alguna diferencia entre lo declarado por el contribuyente y sus retenedores, es importante que se verifiquen precisamente los ingresos que el retenedor emitió mediante los comprobantes fiscales digitales y que el contribuyente en su caso pues pueda verificar cuáles son los ingresos que efectivamente percibió, para que en su caso pues se presente una declaración complementaria o bien también pueda acudir con nosotros para apoyarle y realizar las aclaraciones correspondientes. Cuando no se autoriza este saldo a favor o es parcialmente, como ya les comentaba, el primer paso será verificar cuáles son los motivos de esa devolución parcial o de ese rechazo, para que en su caso pues les apoyemos a presentar una declaración complementaria, corrigiendo las inconsistencias. En su caso, solicitemos el remanente del saldo a favor a través del formato electrónico de devoluciones y en caso de que la autoridad pues emita un requerimiento de información o documentación adicional, atenderlo dentro del plazo establecido en el mismo. Nosotros podemos apoyarles para tal efecto y también pues darle seguimiento a esa solicitud de devolución. Bueno, pues por mi parte es todo respecto de este tema de la declaración anual, a grosso modo, igual tratándose en el caso de devolución del saldo a favor, los supuestos que ya les comentaba, en qué casos va a proceder de manera automática y en qué casos no. De cualquier forma, nosotros podemos apoyarles en cualquiera de nuestras delegaciones. Ustedes pueden ver en pantalla los datos de contacto para que si tienen alguna duda en particular, desde ahora que ya está el simulador o bien a partir del día 1 de abril que ya se podrá incluso enviar la declaración, pues se contacten con nosotros para que podamos apoyarles. Por último, brevemente quisiera comentarles que Prodecon cada mes emite una revista que es Prodecontigo, donde podrán encontrar diversos artículos en materia fiscal respecto de temas novedosos e incluso les compartimos casos de éxito que hemos tenido en Prodecon en nuestros diferentes servicios y también podrán adquirir también en nuestra página de internet esta revista Prodecontigo. Este libro es un cuadernillo de carta aporte que incluso pues ya es la segunda edición y que ya
se señalan allí algunos casos prácticos. De igual manera, de manera gratuita, podrán descargar, además de estos de la revista y del cuadernillo de cartaporte, una compilación de leyes de 2022 que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente pone a disposición de todos ustedes, y también un cuadernillo sobre la restricción y cancelación del certificado de sello digital 2022. Un cuadernillo del régimen simplificado de confianza, donde pueden pues encontrar todas las generalidades de este nuevo régimen fiscal, y también en nuestra página de internet podrán encontrar podcasts relacionados en este momento con la declaración anual, que es un tema en boga, puesto que ya a partir del 1 de abril comienza a cumplimentarse esta obligación, y también la plataforma Cabil, que es una plataforma en la cual podrán encontrar diferentes formatos, incluso de los servicios que brindamos aquí en Prodecon, los cuales pues les pueden ser de mucha utilidad. Este es el programa que les comentaba que Prodecon pues ha emitido durante el mes de abril y hasta el 31 de julio, donde estaremos brindándoles toda la capacitación para cumplimentar con su obligación en tiempo y forma. Y bueno, pues por mi parte es todo. Le agradezco nuevamente a la revista PAF por la invitación, y de igual manera a todos ustedes que estuvieron atentos a esta plática, y les reitero, si tienen alguna duda, con gusto pueden comunicarse con nosotros. Les deseo una excelente tarde y que tengan muy buen día. Hasta pronto.